Esta es la compilación de los 3 videos que tenemos sobre el abuso espiritual. El propósito es que veas todos en orden y asimiles el mensaje general del estudio. Las canciones están puestas como tiempos de meditación en lo que estamos hablando y te preparan para la siguiente parte. Te invito a ver todo de principio a fin y si quieres ver cada estudio individual, te dejo los videos en la descripción. Quisiera saber cuántas personas de las que me escuchan comprenden lo que les digo cuando les digo que no todo lo que en la Biblia está es escritura. Espero que tú que me escuchas lo comprendas. Si tú no lo entiendes, te invito a que veas el peor error de traducción de la Reina Valera. Pensamos que las escrituras son todo lo que está leyéndose desde Génesis hasta Apocalipsis, pero no es verdad. Por otro lado, hay otros que guardamos la Torah y pensamos que cuando Pablo decía toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, se estaba refiriendo solo a la Torah y que el Nuevo Testamento no es escrituras, pero la Torah y el Tanaj en general sí lo son. Pablo tampoco estaba diciendo eso. No todo en la Biblia es escrituras, pero la manera de poder entender qué cosa de la Biblia es escrituras, es saber qué cosas de la Biblia reflejan el carácter de Yahvé, qué cosas reflejan el carácter de Dios, el carácter de Yahweh, de Jehová, de Jehová, de Yud-Hei, Bab-Hei. Si nosotros queremos saber cuál es el carácter del Eterno, la Biblia dice Dios es amor. Ahora, no me vayas a malinterpretar. Yo no soy de esas personas que dicen, Dios es amor, dale un abrazo a todos y déjalos que vivan haciendo cosas que son equivocadas y que al cabo Dios nos ama a todos. No, yo no soy así. Creo que hay cosas que son perversas. Entonces yo no soy de los que te van a decir, ama a todos y déjalos que sean como sean, que Dios es amor. No. ¿Debemos amar a todos? Sí. ¿Dios recibe a todos? Sí. ¿Dios puede recibir a una persona con preferencias sexuales distintas a las tuyas? Claro que sí, pero genera su presencia en la vida de nosotros, debe generar una convicción de pecado, o sea, eso sí, y el pecado es la transgresión de la Torah, y la Biblia dice en Romanos también que las personas que no tienen idea de qué rayos es la Torah, de todas maneras pueden tener convicción de pecado a través de sus conciencias, porque el espíritu que está dentro de nosotros nos hace convicción de que lo que estamos haciendo no está bien. O sea, no sé si me puedo explicar. Entonces, por favor, cuando yo te digo que el carácter del Eterno es que la Biblia dice que Dios es amor, no te estoy diciendo que vivamos en pecado. El carácter de Adonai es que Él es amor. En esencia no tiene amor, Él es amor. Dios es amor. Y si Dios es amor, entonces Dios reflejará tal amor en su instrucción para nosotros. Lo vemos desde la Torah, justamente. El mandamiento más importante es que le debemos amar con todo nuestro corazón, con nuestra alma, con nuestra mente, con nuestras fuerzas, con nuestros recursos, con nuestros impulsos, nuestros pensamientos, nuestros sueños, nuestras intenciones y nuestras acciones. O sea, con todas las cosas debes tú demostrar tu amor por el Eterno. Clarísimo. Y no nada más está en la Torah, pero Yeshua en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, nos lo refleja cuando Él le dice a personas que el mandamiento más grande es ese. Pero Él dice el segundo mandamiento más importante y lo levanta a la altura de importancia y relevancia igual que al primero, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es muy importante comprender que entonces al tener los dos mandamientos en la misma dimensión de relevancia y de importancia, es que ambos mandamientos tienen que ver con el amor, que no puedes tener uno y no tener el otro. No puedes tú amar con tus labios y decir Dios yo te amo y maldecir a tu hermano con esa misma boca con la que bendijiste al Eterno. No tiene sentido. Así como nos esmeramos en honrar el mandamiento para amarlo a Él, debemos esmerarnos en honrar el mandamiento para mostrar el amor al de enfrente. A veces se muestra el amor con una compasión, con un abrazo, y a veces se muestra el amor con enfrentar a la gente. Porque parte del amor es la corrección. La corrección se hace en amor, pero a veces el amor no se refleja con un apapacho y la corrección con un abrazo. A veces la corrección es señalar hacia adelante. Vemos la historia del profeta Natán llegando con el rey David y diciéndole una historia, un hombre rico que tenía muchas ovejas y un hombre pobre que tenía solamente una oveja, y el hombre rico aprovechado, cuando llegaron sus amigos, en lugar de agarrar una de sus ovejas, matarla y cocinarla y darles un banquete a sus amigos, le quitó la oveja al vecino y se comió esa. Y David se enoja enfurecido, dice, ¿quién es ese hombre? Es digno de muerte. Y Natán le dice, tú eres ese hombre. Primero Natán llegó buena onda, tratando de hacerle entender,
Porque tal vez David podría haber agarrado la indirecta y decir, está hablando de mí. Y si hubiera hecho eso, David inmediatamente, porque David en la Biblia te muestra que es un hombre honesto en muchos aspectos. El personaje de David en la Biblia, el arquetipo, hemos visto que los personajes de la Biblia son arquetipos para que tú te reflejes en ello. El arquetipo de David es un hombre honesto, tanto que se dice que es un hombre conforme al corazón de Adonai. Entonces, en ese momento David andaba tan mal, estaba tan nublado su entendimiento y no tenía la capacidad de razonar que Natán estaba hablando de él, que no se puso a pensar que Natán en amor no estaba tratando de exhibirlo, estaba tratando de contarle una historia para que David agarrara la onda y en su privacidad se humillara. Pero David no aceptó eso. Hay muchos pasajes en la Biblia que reflejan su carácter de amor y que reflejan sus instrucciones. Una cosa es la instrucción y otra cosa es el regaño. Nosotros, cuando teníamos un concepto equivocado de la palabra ley, pensábamos que la ley era mala porque la palabra ley la equiparamos a que hicimos un delito y nos van a meter en la cárcel. Pero ahora sabes que la ley de Dios, la ley de Adonai, la Torah, no es solamente ley, sino más correctamente es una instrucción. Y la palabra instrucción no significa haz esto, haz aquello, haz aquello. De la palabra instrucción se deriva la palabra instruido. Y entonces, cuando ya dice la Biblia, instruye al niño en el camino que debe andar y de viejo no se apartará de él, ya te pone en una perspectiva, en una luz nueva la palabra instrucción. Las instrucciones son conjuntos de pasos para poder llevar a cabo algo. Dios no nos dio una instrucción como una recomendación respecto de instruir a nuestros hijos en un camino correcto. No, nos dio una orden. Los hijos reaccionan al ejemplo de los padres. Si tú le dices a tus hijos, haz algo y no lo haces, ¿con qué autoridad moral le dices a tus hijos, ve y haz algo que tú no haces? Pero por eso es que la instrucción en Deuteronomio te dice, nosotros debemos amarlo a él. Pero luego te dice el segundo mandamiento. Acuérdate que estamos hablando de la importancia de que la instrucción de Dios debería hablar acerca del amor de Adonai. Y créeme, esto tendrá mucha importancia no solo ahora. La segunda cosa que dice allí en Deuteronomio capítulo 6, dice, y estas palabras que te enseño hoy estarán en tu corazón. Es decir, las vas a tener profundo y se las enseñarás a tus hijos. En la mañana, en la tarde, en la noche, cuando estén comiendo, cuando vayan en el camino, cuando esté por descansar el niño. Le enseñarás a tus hijos la instrucción de vida que tú llevas como vida. El Eterno quiere que nosotros instruyamos a nuestros hijos. Cuando instruimos a nuestros hijos entonces se llevan el alimento espiritual en su corazón y se convierte en su estilo de vida. No es malo regañar a tus hijos, pero la Biblia sí dice, padres, no provoquen a ira a sus hijos. Porque a nosotros como papás nos gusta mucho leerles a los hijos esos pasajes que dicen, hijo, obedece a sus padres, honra a tu padre y a tu madre. Sí, pero la Biblia dice, padres, no provoquen a ira a sus hijos. Si dice eso es porque hay papás que se agarran de la vara de la corrección y agarran a cintarazos a sus hijos. La Biblia dice que si yo no te doy con vara, yo estoy haciéndole daño a tu alma. No que no lo diga, sino que no es correcto que agarres a tu hijo como si tu hijo fuera un animal. Yo no puedo decirte cómo criar a tus hijos, pero sí te puedo decir, mucha bendición o mucha maldición va a traer consecuencias en tu hijo. No crecerá equilibrado. Tanto sale mal el niño al que lo agarran a cintarazos todos los días y va a crecer con un rechazo total a sus padres, como el hijo que es completamente mimado y que le dan regalos por todo y que nunca le ponen un alto. Ese también sale mal, porque el extremo de ambos lados es pésimo. Entonces piensa que si la vida que nosotros llevamos es un reflejo de nuestra vida con el Eterno, si nosotros como hijos somos como los hijos espirituales ante Dios y como padres debemos tener el actuar de Dios para con nuestros hijos, entonces ¿por qué rayos le pedimos a Dios a cada rato que nos esté bendice y bendice y bendice y bendice y bendice? Creamos viejos, no adultos, gente vieja espiritualmente, pero que nunca ha madurado, por lo tanto nunca son adultos. No podemos estar cante y cante y cante todos los cantos, Señor bendíceme, Señor santifícame, Señor renuévame, Señor sáname, Señor dame esto. Y no se puede, porque es como yo con mis hijas llegando todos los días dándoles regalos nuevos. No puedo estar dándoles regalos a cada rato todos los días, porque lo que sucede es que pierden la perspectiva del valor de las cosas. Se sienten que por ser mis hijas deben recibir regalos, y eso no es verdad. Sí es verdad que por ser mis hijas yo les puedo dar regalos y las amo y les doy un regalo como muestra de que las amo, pero no es
una obligación mía darles regalos todos los días, ni es un derecho de ellas recibir regalos todos los días. Son ocasiones especiales, porque no se les puede estar comprando juguetes a cada rato. ¿Por qué entonces nosotros, como hijos espirituales del Creador, nos la pasamos pidiéndole bendiciones? Sería un mal padre si nos bendijera cada rato con todas las cosas. Dices que no debemos pedirle que Adonai nos dé sustento, que nos dé provisión, que nos dé comida, que nos dé una casa. No, yo no dije eso. Pero literalmente de la misma manera le puedo decir a Celeste y a Eliana esa misma cosa. Cuando Celeste entonces me pide algo y mi esposa y yo le decimos no podemos, y dice, pero sí, yo quiero eso. Le digo, sí, pero es que lo que traemos es para comprar mandado. Eso le muestra exactamente la misma cosa que Adonai haría contigo. Y ella dice, ay, no, pero yo quiero el juguete. Le digo, entonces prefieres, la clásica de papá, ¿no? ¿Prefieres entonces quitarte la comida de la boca que agarrar un juguete? Sí. Como niño, ¿no? Tú respondes eso. Adonai es nuestro proveedor. Y son bendiciones que nos da tener de comer en nuestra casa. Es una bendición que damos por sentado. Pero es una bendición que damos por sentado porque es una bendición automática de que somos sus hijos. Yeshua dijo, no se preocupen por lo que hay de comer o por dónde van a dormir, porque esas cosas su Padre las conoce. Esas son bendiciones automáticas. Son bendiciones que no necesitas tú estar pidiendo porque el Eterno sabe tu necesidad básica de qué cosa necesitas. Por las cosas que sí debes pedir son las cosas que son extras a eso. Y cuando pidas esas cosas extras, fíjate que las pidas con un buen propósito. Por eso Yeshua dice, pidan y reciban. Hasta el día de hoy no han pedido, pero si piden recibirán. Pero Santiago dice, pide bien, porque si pides mal, por eso no recibes nada, porque pides para tus propios deleites. Entonces, ¿qué significa? ¿Que el amor de Adonai se refleja en bendiciones? Sí. ¿Cuáles bendiciones? Para empezar, que estamos vivos, que estamos sanos, que tenemos una familia, que tenemos alimento y un techo en nuestra casa. Eso es bendición. Son bendiciones tan grandes que a todos los seres humanos por igual nos las da. Creamos o no creamos en Él, nos portemos o no nos portemos bien, Él permite esas cosas. Por eso hasta la gente que se opone a Él sigue viva y sigue sana. Porque si no fuera porque Él quiere que sigamos vivos y sanos, estaríamos destruidos. Y eso te muestra una cosa bien poderosa que no lo había analizado yo, pero es bien cierto. Todos, al ser creación de Dios, todos estamos en su corazón. Si no, Él hubiera destruido a todos los malos por destruirlos. Si hay malos que siguen vivos es porque Él todavía permite que estén vivos, porque las bendiciones automáticas que Él nos da, dígase la vida y la salud, esas solo Él las permite. Así como nosotros, cuando somos hijos en casa, nos quejamos porque no nos dan regalos, pero nuestros papás saben qué hacen con el dinero que tienen y por eso lo usan para nuestro beneficio, aunque nosotros no lo veamos. Pero cuando ya somos padres, sabemos que el dinero que tenemos limitado lo utilizamos para beneficio de nuestros hijos y a veces no le vamos a dar regalos a nuestros hijos porque no los necesitan, pero necesitan algo que ellos todavía no ven. Tus hijos no saben ni les importa que necesitas pagar la luz de tu casa y el agua y la renta. Tus hijos no saben que tú tienes que comprar el mandado. Bueno, eso sí lo saben, pero no saben la necesidad que tienen de que tú compres el mandado. No saben que necesitas trabajar para conseguir el dinero que tienes. Tus hijos no necesitan saber que tú batallas financieramente. Cometemos errores. A veces le hacemos saber a nuestros hijos que estamos batallando y nuestros hijos generan estrés por causa de eso. Pero fíjate bien, Yeshua dice que nosotros no nos apuremos por esas cosas porque nuestro Padre tiene control de todo. Entonces eso significa ni te preocupes por eso. Como un hijo, a tus hijos no les hagas entender que tienes problemas. Escritura en la Biblia es todo aquello que refleje el carácter de Adonai. Y el carácter de Adonai se refleja en el amor que nos muestra a través de bendiciones y de correcciones. A veces sus bendiciones serán las esenciales y automáticas que te conté, y a veces serán bendiciones complementarias a ellas. Por ejemplo, que recibiste un carro, un aumento en tu trabajo, tu esposa, tu esposo, una bendición de ser padres. Esas bendiciones son las extras. Esas son las cosas por las cuales tú ores. Debemos orar para que nos dé las bendiciones encima de las automáticas. ¿Significa que no debemos orar por las bendiciones de alimento y bendiciones de casa? No significa. Significa que debes orar por esas, agradeciendo y creyendo y confesando que tú las tienes porque el Eterno nos las ha dado, porque automáticamente Él se preocupa por nuestro bienestar. Pero las otras nos las dará cuando sea el tiempo correcto. No es correcto que todos los días me esté dando dinero, que todos los días me esté dando regalos, que todos los días me dé un auto nuevo, todos los días me dé reconocimiento, porque eso no sería bueno. Todo eso lo que va a provocar en mí es que yo sea un creyente como Kiko. ¿Ha visto usted el Chavo del 8? Kiko, el niño mimado, cree que
se merece todo, nada más porque existe, y eso no está bien. Nosotros no debemos ser kikos espirituales. Las bendiciones entonces del Eterno, sus regalos, no nos los dará siempre. Los automáticos sí, los extras nos los dará cuando sea necesario. Y debemos agradecer todo lo que nos da siempre, y debemos agradecer cuando nos dé algo que estábamos orando por ello, pues claro que sí. Entonces siempre debemos estar agradecidos. Su amor también se refleja no nada más en eso, se refleja también en su corrección. Te instruye para que sepas cómo hacer las cosas. Te corrige porque sabe que las estás haciendo. Te dirige por el camino correcto por si alguna cosa todavía no te sale muy bien. Te regaña cuando haces algo que no está bien y sabes que está mal lo que estás haciendo y lo haces. Te reprende si constantemente estás haciendo algo que está mal. Te castiga porque todo esto ya pasó y tú no entiendes nada. Entonces, podríamos... No es un estudio sistemático ni nada. Lo estoy inventando en este momento, pero creo que funciona, ¿no? Todo empieza desde el amor que se te dio por causa de que se te dio una instrucción. La Biblia debe reflejar el amor de Dios a través de las cosas buenas que Él hace en bendiciones para nosotros y a través de su instrucción que tarde o temprano nos va a llevar a reprensión si nosotros no las hacemos. Y creen que estoy en error tras dejarme otra vida, pero vivo mejor. Hoy mi alma se goza porque te tengo a ti. Gracias, Yahweh, por bendecirme así. Tengo un techo en mi casa y cama donde dormir. Hay comida en mi mesa y ropa para vestir. Mi familia te ama y te quiere servir. Gracias, Yahweh, por bendecirme así. No soy poderoso ni famoso seré. No tengo dinero y tal vez nunca tendré. Pero tú eres mi herencia, ¿qué más puedo pedir? Gracias, Yahweh, por bendecirme así. Yo tengo un techo en mi casa y cama donde dormir. Hay comida en mi mesa y ropa para vestir. Mi familia te ama y te quiere servir. Gracias, Yahweh, por bendecirme así. Un techo en mi casa y cama donde dormir. Hay comida en mi mesa y ropa para vestir. Mi familia te ama y te quiere servir. Gracias, Yahweh, por bendecirme así. Yo tengo un techo en mi casa y cama donde dormir. Hay comida en mi mesa y ropa para vestir. Mi familia te ama y te quiere servir. Gracias, Yahweh, por bendecirme así. Gracias, Yahweh, por bendecirme así. No todo lo que está en la Biblia es escritura. Estoy diciendo algo muy fuerte, una herejía totalmente. Herejía es un pensamiento distinto a lo que el establecimiento ha dicho que es lo que se debe creer. Y si tú piensas que herejía significa cosas falsas, tú estás mostrando que crees lo que te dijeron tus autoridades religiosas. Herejía no es algo falso. Herejía es algo distinto de lo que la autoridad dice que se debe creer. A veces creemos como fe sistemática cosas que están mal. Entonces
Entonces la herejía puede terminar siendo algo bueno que la mayoría de la gente no hace. Cuando alguien lo empieza a hacer, le dicen que es un hereje. Por ejemplo, tú no guardabas la Torah hace unos años atrás. Pensabas que eso era de los judíos, y cuando alguien llegó a hablarte, le dijeras, este es un judaizante. Técnicamente le estabas diciendo hereje, porque un hereje es alguien que se aparta no de la verdad, pues una persona que se aparta del pensamiento de la mayoría. Eso es una herejía. La palabra herejía en el tiempo de Yeshua literalmente significaba una secta, y la palabra secta también está satanizada. La palabra secta se refiere a una división, una vertiente, una denominación de algo. Entonces una herejía eran los nombres que se les daba a las denominaciones del judaísmo en su tiempo. La herejía de los fariseos, de los saduceos, de los esenios, de los nazarenos, que era Yeshua. Hoy en día en el cristianismo, la herejía de los bautistas, los católicos, los metodistas, los raíces hebreas, los mesiánicos, del mismo árbol, muchas ramas distintas. Esas ramas se llaman herejías. Pero claro, está satanizado el término. Entonces te voy a decir una herejía. No todo lo que está en la Biblia es palabra de Dios. No todo, pero mucho sí. Mucho sí es palabra de Dios. ¿Y cómo sabemos entonces qué cosas en la Biblia son palabra de Dios? Cuando veas en la Biblia un escrito que refleje el amor de Dios a través de sus bendiciones, a través de su corrección, y cuando lo leas te motive a que lo busques a Él por amor, de agradecimiento de que Él ha sido bueno, que Él ha sido misericordioso con nosotros, y no por miedo a que te destruya o por conveniencia a que te bendiga. Entonces eso viene de parte de Dios, porque eso muestra su carácter. Lo vuelvo a decir, debido a que el amor se muestra con regalos y a veces con regaños, es que la gente hace las cosas por eso. Si tus hijos, para portarse bien, requieren el soborno de que les vas a dar un regalo, creo que no lo estás haciendo correctamente. Por otro lado, tampoco les digas, niño, esto y esto otro, te voy a dar una tunda si no lo haces, porque lo que vas a hacer es que tus hijos te obedezcan por miedo. No sé si conoces historias, o tal vez a ti te pasó cuando estabas en la casa y te portabas mal, decían tu mamá, espérate que venga tu papá, y llegaba el papá y lo primero que hacía la mamá era contarle todo lo que los hijos habían hecho, y el papá sacaba el cinto. El papá se convertía en la imagen ya no de la corrección, sino del castigo. El papá llegaba y al papá no le importaba la justificante que el niño pudiera dar. El papá llegaba y la mamá decía tal cosa, el papá simplemente el cinto agarraba y ¡paz! Y eso se hacía la forma de vida. Y entonces lo que produce en un niño es temor y rechazo para su padre. Y hace las cosas el niño por causa de que tiene que. Y no tiene poder el niño, pero cuando llega la oportunidad, rechaza todo de su padre. Hay veces en la Biblia donde lo han puesto a él y han puesto en sus labios palabras y acciones que un verdadero Padre Celestial no haría con sus hijos. En la Biblia muchas cosas fueron puestas con el propósito de utilizar la autoridad del Eterno y sacar provecho de las personas. Aprovecharse de la gente a través del temor que la gente tiene y la reverencia que la gente tiene ante Adonai. Muchas veces en la Biblia ves eso. Ponme mucha atención, es bien serio lo que te voy a contar. Como no todo en la Biblia refleja el carácter de Adonai, lo que sí refleja su carácter es lo que podemos considerar escrituras. Cuando la Biblia dice toda escritura, la Reina Valera dice toda la escritura, pero no debería decir eso. Debería decir toda escritura inspirada por Dios es útil para enseñar y para todo lo demás. Lo que es escritura es lo que refleja el carácter de Adonai, de que Él es amor a través de bendición, a través de instrucción, a través de corrección y todas estas cosas. Pero debido a que nosotros amamos al Creador y por ende respetamos lo que nos dicen que dijo Él, debido a que nosotros no sabemos distinguir que algunas cosas de la Biblia no vienen de parte de Él, es muy sencillo que caigamos en equivocaciones cuando alguien nos dice algo de manera manipuladora y nos hace pensar, debido a nuestra preconcepción de que amamos a Dios, de que debemos hacer ciertas cosas, y define nuestras vidas teniendo que hacer ciertas cosas porque la Biblia nos dice eso y Dios lo dijo. Ponme mucha atención. Es bien sencillo para mí hacer que tú hagas lo que yo quiero si yo te digo a ti que Dios lo dijo, porque yo estoy utilizando tu fe, tu buena voluntad, tu miedo por el castigo si no obedeces a Dios, o tu conveniencia por las bendiciones si yo te digo que lo que ves allí Dios lo dijo y tú lo harás. Cuando tú lees en la Biblia que unos hombres se levantaron contra Moisés y le dijeron, ya estamos cansados de que seas tú quien nos dirige. ¿Por qué? ¿Quién te puso a ti? Y Moisés se molesta con ellos, que hace un reto donde dice, si Dios sí los llamó, Él lo mostrará. Si Dios no los llamó,
también lo dejará muy claro. Y si yo no vengo de parte de Adonai, ustedes van a morir de muerte natural. Pero si yo sí vengo de parte de Dios, todos ustedes se van a morir porque la tierra se va a abrir en dos. Eso es manipulación. Eso es abuso espiritual. No lo que hizo Moisés. La historia que estás leyendo muy bien pudiera ser real o muy bien pudiera ser ficticia, metafórica, con el propósito de crear algo en ti. Pero esto es lo que quiero explicarte. Muchas historias de la Biblia están puestas por la autoridad religiosa de su tiempo con el propósito de hacer algo para que la gente les crea y la gente no tenga forma de poder oponerse a lo que les están diciendo. Esta es la historia más clara de todo ello en toda la Biblia. Si un líder religioso en el tiempo de que se escribió los mandamientos de la Torah, allá por el tiempo del rey Josías, si un líder religioso quiere que la gente haga lo que él quiere, les va a decir: Moisés es el que nos dio la Torah. Y un día unas personas se le opusieron a Moisés y la tierra se los tragó. Y si tú crees que Moisés escribió toda la Torah y debes obedecer todo lo que dijo Moisés, y a los que desobedecieron a Moisés se los tragó la tierra, vas a decir: oh, ok, creo que yo entonces no me debería oponer a Moisés, porque Dios hizo que la tierra se abriera y se comió a todos. Y ahí está la clave para hacer que todo el mundo haga lo que tú quieres. Es el pasaje más evidente de que puedes usar a Dios a tu conveniencia y la gente va a hacer lo que tú digas y no se opondrá. Y las personas que escribieron lo que Moisés dijo pudieron haber puesto cualquier cosa en la Biblia diciendo que Moisés lo hizo y nadie se puede oponer, porque si se oponen, entonces les va a pasar lo mismo que a Coré. Hasta el día de hoy se hace eso de la rebelión de Coré y el espíritu de Coré. El espíritu de Coré es una de esas invenciones del cristianismo, porque es una invención sacada de la manga para que la gente no se le ponga el tiro al pastor, decimos en México. O sea, que no puedas tú cuestionar. El espíritu de Coré es el famoso espíritu de rebeldía que viene en todos aquellos que quieren dividir la iglesia cuestionando la autoridad del pastor. Cuando una persona en la iglesia tiene una opinión propia, le dicen que tiene espíritu de Coré. Una muy buena estrategia para que la gente se calle de todo lo que tiene que decir. Cuando ya te dicen tienes un espíritu de tal cosa, ya te preocupas, porque te están diciendo que estás endemoniado. Levanta la mano si alguna vez te dijeron que tienes el espíritu de Coré. Y a lo mejor no te ha tocado que se haya abierto literalmente la tierra, pero creo que te ha pasado esto, o conoces historias sobre esto, de personas que se les dice: si te sales de la cobertura de la iglesia, vas a ser maldecido, te van a pasar cosas malas, no te salgas de aquí, quédate porque aquí estás siendo bendecido. Y entonces cuando te sales de la iglesia y te empiezan a pasar cosas que no están muy bonitas, empiezas a decir: tal vez sí tenían razón, porque me salí, es que me está pasando esto. Y entonces el espíritu de Coré es el espíritu de todas las personas que se rebelan ante la autoridad religiosa y se salen de la iglesia. Si tú te saliste de la iglesia porque no te cuadraban las cosas, tú tienes el espíritu de Coré. Si tú fuiste más allá y sí lo exhibiste y le preguntaste, le dijiste al pastor: esto no está bien, esto y esto otro, de plano, tú sí eres Coré. El espíritu de Coré es una de las más tremendas manipulaciones de abuso espiritual que puede haber en el cristianismo. El espíritu de Coré es muy parecido al espíritu de Jezabel, solamente que el de Coré lo tienen los hombres y la de Jezabel lo tienen las mujeres. Cuando miran a una mujer predicar, ya le dicen que tiene espíritu de Jezabel. Cuando ven a una mujer que tiene una opinión, tiene espíritu de Jezabel. Cuando una mujer la ven bonita, ya tiene espíritu de Jezabel. ¿Por qué? Porque anda incitando a los hombres. En realidad, Yeshua nos muestra muy claramente que el hombre, cuando trae en su corazón cosas, a veces ni culpa de la mujer es. Justificamos nuestros prejuicios basados en los arquetipos de los personajes bíblicos. Y me muestra eso lo que le acabo de decir yo desde hace semanas atrás. Que los personajes bíblicos son arquetipos, es decir, son ejemplos de personalidades para que tú te sientas reflejado. Y como nosotros oímos la palabra espíritu y pensamos en demonios, no entendemos que la palabra espíritu en esencia significaría personalidad. Entonces el espíritu de Coré sería: tienes la personalidad de Coré. Eso sería más correcto. Personalidad de Coré, es decir, que eres un rebelde que te opones a la autoridad. Técnicamente sí es cierto. Pero cuando dice la palabra espíritu, luego lo satanizamos. Y, ay, ya me está diciendo que estoy endemoniado, que tengo el espíritu de Coré. Y ahí andan liberando a la gente del espíritu de Coré. Pero ok, hablando seriamente, si yo hubiera sido uno de los escritores de la Biblia y yo quiero que el pueblo que no lee, porque literalmente son analfabetas, quiero que el pueblo haga lo que yo digo, la mejor forma es decirles que Dios dijo. Y de esa manera, cuando no hagan lo que yo digo, como yo escribí lo que va a pasar, que Dios dice, yo voy a tener la autoridad de poder hacerles algo diciendo que Dios me mandó a hacerlo porque ya lo estableció. Está escrito, pero escribir cualquiera lo puede hacer. Y yo sé
que otra vez son herejía. Lo que estoy diciéndote no son cuestiones bonitas, no son cuestiones populares y no son cuestiones bien vistas, pero son la verdad. Si yo soy una autoridad religiosa, yo quiero establecer pautas para que lo que sea que yo diga tú lo hagas, y yo te digo haz esto, no me vas a hacer caso, pero si te digo que Dios dijo, tú lo vas a aceptar. Es más, lo vas a aceptar aún si no lees la Biblia. Por eso la gente le quita dinero a los demás diciendo que Dios les habló. Pregunta, y lo digo seriamente, lo he dicho muchas veces, ¿es malo hablar de dinero cuando hablamos de la Biblia? No, no es malo. Es malo que ofrendes, que bendigas, que apoyes financieramente a una persona que te habla de la Biblia. No, no es malo. ¿Es necesario que apoyes a alguien que te predica? Sí, sí lo es. Pero no es correcto que tú o yo que predico, te predique por dinero o te hable y te endulce el oído para sacarte a ti lo que yo quiero. Si yo nada más me pongo a hablarte de puras bendiciones y así logro hacer que tú te pongas de mi lado, tú me vas a bendecir a mí financieramente como yo quisiera. Ahora vas a decir, bueno, yo ya no soy de esos, ok. Pero si yo a ti todos los días te hablo del Shabbat y de la Parashá con puro hebreo, y si todos los días te hablo de cosas que a ti te gustan de las raíces hebreas, si eres de esas personas, también me vas a ofrendar mucho porque te voy a estar hablando lo que tú quieres que yo te diga. Es decir, te estoy volviendo a endulzar el oído. No quiero decir que no es bueno hablar de la Torah. O sea, todo eso es hermoso, es bueno. Pero si hay mucha gente hablando de ello y a mí Adonai me está mostrando mi corazón estas cosas y yo te las estoy contando y yo no te las digo porque luego no me ofrendas, entonces evidentemente yo te estoy manipulando a ti y tú estás permitiéndote ser manipulado porque no estás buscando de Adonai por ti mismo, prefieres que lo haga yo y me das una ofrenda por hacerlo. Eso es un círculo vicioso de abuso espiritual. Abuso espiritual. Apréndete bien esa palabra, porque te aseguro que tú has sido víctima del abuso espiritual muchas veces en tu vida. Y es más, es posible que hasta hayas tú perpetrado abuso espiritual con alguien más, porque todos lo hemos hecho también. Manipulación espiritual. Si no sabes a qué me refiero, te voy a poner un ejemplo. Hay una diferencia entre la autoridad espiritual y el abuso espiritual. Escríbelo, por favor, porque es importante. ¿Cuál es la diferencia? Autoridad espiritual es la autoridad que tiene una persona sobre otras personas, pero que cae en los límites de lo correcto basado en la escritura. Hoy entendiendo como adultos que no todo en la Biblia es escritura, pero lo que sí refleja el carácter de Adonai es escritura. Entonces ahí pongamos los límites de la autoridad espiritual. Por ejemplo, si te piden un consejo es porque te respetan y por ende significa que cuando tú des ese consejo tal vez no lo van a tomar, pero por lo menos lo van a considerar. Si llega un muchacho en confidencialidad, me menciona, Eliud, yo tengo una novia y me quiero casar con ella, pero me dice, esta muchacha no es creyente, esta muchacha no busca de Dios, no lee la Biblia, no va a la iglesia, no es cristiana, no es nada, esa muchacha es mundana. Él me pregunta, ¿qué debo hacer? Yo le puedo responder, no te cases con esa muchacha. La Biblia dice que no puedes estar en yugo desigual con un incrédulo, por lo tanto lo mejor es que no te cases con esa muchacha. Si yo le digo eso a esa persona, porque él es creyente y la muchacha no, y él vino conmigo considerando que yo soy una persona de respeto y por ende se adhiere a la autoridad espiritual que la escritura me está dando a mí para darle consejo a él, entonces si yo le digo lo que la escritura dice de acuerdo a su circunstancia, yo estoy utilizando correctamente mi autoridad espiritual. La autoridad espiritual no se anda blandiendo como espada cortando a todo mundo. No. La autoridad espiritual es la capacidad que tenemos de poder aplicar la Biblia correctamente en una circunstancia específica y saber que si no se cumple eso, las consecuencias de no cumplirse en la persona que te pidió el consejo ya son de él. Tú te puedes deslindar de que te digan que tú hiciste algo que estuvo mal, que no dijiste correcto, porque te apoyaste en la escritura. ¿Se entiende eso? Ese es un uso correcto de la autoridad espiritual. El uso correcto de la autoridad espiritual es aplicar la Biblia en un momento específico para instruir o corregir a una persona que viene contigo a pedirte ese consejo. Eso es autoridad espiritual. ¿Yo tengo autoridad espiritual? Sí. Claro que sí la tengo. ¿Porque yo soy Eliud y me sé mucho la Biblia? No por eso. Porque aplico la Biblia donde debo aplicarla. ¿Tú tienes autoridad espiritual? Sí la tienes también. No perdamos
el enfoque y pensamos que autoridades, es que yo tengo autoridad espiritual. No. Eso no es autoridad espiritual. Yo no soy el rol que estoy desempeñando. Yo soy el pastor Eliud Emanuel Díaz. Yo soy el apóstol Eliud Emanuel. No, yo no soy nada de esas cosas. Yo soy un siervo inútil que cuando se me requiere que haga cierta cosa, es lo que hago. El rol que desempeño en el momento presente solamente es un rol. A veces seré pastor, a veces seré levita, a veces seré apóstol, a veces seré profeta, lo que sea. Tú eres un siervo y aplicas muchos roles. Pero cuando nos identificamos y nos apegamos y decimos, ya le pongo aquí a esta donde dice Eliud Emanuel Díaz, le pongo acá apóstol, entonces yo ya nada más soy apóstol. Eso no está en la Biblia. Nadie es nada más una sola cosa. No es tampoco como que decirle a la gente todo lo que quieres que hagan porque tienes autoridad espiritual. Eso no es verdad. Pero en el momento en el cual se te pone en tus manos el aplicar la Torah, la Biblia en general, a la vida de alguien, esa persona te está otorgando el derecho legal de utilizar la autoridad espiritual. La persona que viene a ti te está dando la autoridad para que tú determines lo que esa persona, no lo que debe hacer, sino lo que sería correcto que haga o lo incorrecto que pueda estar haciendo. Por eso es que no es correcto que todos los días pongamos en manos de alguien más nuestra vida espiritual, porque le estamos dando una carta poder a otra persona para dictaminar nuestra conducta de acuerdo a su percepción de cómo él entiende la Biblia. Te lo dice una persona que le pedía permiso al pastor para todo. Eso es malo, porque yo le estaba dando a mi pastor la autoridad espiritual sobre cada determinación que yo hacía. Yo no podía tomarme un día libre para hacer algo personal sin tener que preguntarle al pastor, ¿puedo hacer esto? Y si él me decía que no, pues no. Yo era así. Eso no está bien, es tóxico. Viene a la siguiente cosa que te voy a explicar. Te dije, hay una diferencia entre la autoridad espiritual, que creo que ya quedó clara, es utilizar la Biblia correctamente, y el abuso espiritual. ¿Qué cosa es el abuso espiritual? El abuso espiritual es sobrepasarte de los límites de la autoridad espiritual que la Escritura te confiere al momento específico. Volvamos al ejemplo que te acabo de explicar. La autoridad espiritual sería que si viene un joven y me dice, me quiero casar con una mundana, yo le diga, la Biblia dice que no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Pero si yo le digo al muchacho, si él viene conmigo y me dice, Eliud, yo tengo una muchacha que me quiero casar. La muchacha va a otra iglesia, de otra denominación, pero yo la amo y ella me ama. Ama a Dios, pero va a otra iglesia. Y yo le digo, no te cases con ella porque ellos tienen otras doctrinas. Ella es bautista y tú eres pentecostal. Y el muchacho entonces se desanima y no se casa con ella. Yo, Eliud Emanuel Díaz, estoy cometiendo abuso espiritual. Porque ni me apoyé en la Biblia, ni tengo nada que ver con la vida espiritual de él ni de ella. El abuso espiritual es utilizar tu posición de autoridad espiritual para salirte con la tuya. Yo le puedo decir al muchacho, no te cases con ella si ella no es creyente, y apoyarme en la Biblia. Pero ¿dónde me apoyo en la Biblia para decirle a una persona que no se case con alguien que es creyente pero no va a la misma iglesia? ¿Dónde lo puedo hacer? Eso es abuso espiritual. Pensamos que lo que nos dicen las personas que nosotros respetamos espiritualmente es que es sabiduría que Adonai le ha dicho. Puede ser, pero debería por lo menos tener un fundamento en la Biblia y en algún pasaje de la Biblia que realmente refleje el carácter de Dios. Porque si una persona viene y me dice, Eliud, no estoy de acuerdo con lo que tú dices por esto, esto y esto y esto otro, y tus doctrinas son malas, y yo le digo, la Biblia dice que si tú te opones y que si jalas gente y la sacas de mi iglesia, te va a pasar una maldición como a Coré le pasó, y empiezo a predicar sobre esas cosas. Yo no estoy aplicando la autoridad espiritual, yo estoy aplicando abuso espiritual. Y vas a decir, espérate, pero estás citando la Biblia. Claro que sí, pero estoy citando la Biblia en un pasaje que sin dudas está hecho con manipulación para poder hacer la gente obediente y borrega. Pues es bien fácil manipular a las personas. Por favor, déjenme comentarios, háganme preguntas, porque a lo mejor te vas a dar cuenta de que cosas que pensabas que eran normales son abuso espiritual. Yo quise ser lo que en mí pudo
puedes hacer. Soy polvo y a él volveré. Usas en mí toda tu imaginación, me haces soñar fuera de mi comprensión. Nunca podría pensar que alguien soy si polvo en tus manos fui yo, hasta que tu aliento llegó. ¿Cómo puede el hombre darle honra al lodo cuando el alfarero fue el que lo moldó? Si no somos más que polvo con saliva, la gloria te doy por lo que soy. La gloria te doy por lo que soy. Sé que sin ti no puedo ni respirar, mas por tu gracia es que puedo yo cantar. No veo por qué a las estrellas consultar, si con su creador puedo hablar y hasta el tercer cielo llegar. ¿Cómo puede el hombre darle honra al lodo cuando el alfarero fue el que lo moldó? Si no somos más que polvo con saliva, la gloria te doy por lo que soy. ¿Cómo puede el hombre darle honra al lodo cuando el alfarero fue el que lo moldó? Si no somos más que polvo con ceniza, la gloria te doy por lo que soy. La gloria te doy por lo que soy. La gloria te doy por lo que soy. ¿Cuántas personas están tan abusadas emocionalmente, físicamente, sexualmente, espiritualmente, que no se dan cuenta del hoyo donde viven porque están siendo manipuladas por personas narcisistas que solamente buscan su propio beneficio? Y el narcisista siempre te dará poquito para que vengas de regreso. Te va a soltar la rienda un poquito nada más para jalarte de regreso. Una persona narcisista es una persona que no quiere que estés con nadie más, pero tampoco quiere que estés con ellos. El problema es que nosotros estamos acostumbrados a pensar que todas esas cosas no pasan en la iglesia. Juegan con tus sentimientos, juegan con tus emociones, juegan con tu espíritu. Están manipulándote. No todas las iglesias, dice la gente. Tú hablas porque estás dañado. En mi iglesia no es así. Todas las iglesias son distintas. Pero el problema es sistematizar y normalizar conductas que no son correctas. El problema no es que el abuso solo se manifiesta cuando una persona llora porque lo hacen sentir triste. El problema es cuando normalizas conductas que no están bien. Yo le decía a usted, le pedía permiso a mi pastor si yo necesitaba ir a la universidad. No podía ir al culto, tenía que pedirle perdón. ¿Sabe qué, pastor? No voy a poder, tengo una reunión de unas cosas de la escuela. Y a veces el pastor me pedía que fuera a la iglesia. ¿Y sabes qué hacía? Iba a la iglesia. Eso es abuso espiritual. Yo no me sentía mal, yo me sentía más mal por no ir a la iglesia. Eso es abuso espiritual. Eso muestra que está normalizada una conducta equivocada. ¿Cuántas veces te ha tocado cuando eras niño que ibas a la casa de un vecino, a la casa
casa de un compañero de la escuela y te dabas cuenta de la dinámica familiar de los demás, y entonces al ir allá te dabas cuenta que las cosas en tu casa no eran iguales y decías, a lo mejor nosotros tenemos ideas raras. Cuando miras algo que está bien hecho, si tú no lo haces, lo vas a sentir como extraño. Como cuando empezaste a guardar la Torah y al principio era, ay, guardar el Shabbat, tío, ay, dejar de comer puerco. Sí, pues es por tu bien. Al principio la disciplina no nos gusta, pero tarde o temprano funciona. Tener una vida sana espiritualmente es bien distinto que tener una vida con heridas espirituales que ni sabías. Yo estoy en aras de eso, créeme. Todavía hay muchas cosas que ni cuenta me doy que yo tengo. Tengo actitudes equivocadas. Y no se refiere solamente a actitudes de coraje, de molestia o de pecado. O sea, no a eso. Pero hasta la necesidad que tienes de sentir que debes venir a predicar, eso a veces es abuso espiritual. Estás acostumbrado a hacer algo que a lo mejor no necesitarías estar haciendo, pero estás programado así. Dice, a mí hace años atrás el pastor me prohibió leer la palabra del Eterno en el altar porque aún no me bautizaba. ¿Es abuso espiritual? Sí. ¿Dónde está en la Biblia? Usted no debe. Es pasarte de la raya. No dejar que una persona celebre Pesaj el día de hoy que porque no está circuncidado físicamente. Eso es abuso espiritual. Se pueden escudar en la Biblia, pero yo también podría decirte con la Biblia que el Pesaj que celebras el día de hoy no es el Pesaj de la Biblia. Es un simbolismo, porque entonces obligas a la gente a, no simbólicamente, sino cortarse verdaderamente el prepucio, obligarte a circuncidarte para que hagas Pesaj. Si no estás en el pacto, eso es abuso espiritual. Nadie tiene derecho a decirte esas cosas, preguntarte, ¿estás circuncidado? Abuso espiritual. ¿Qué le importa? Y Yeshua lo preguntaba. Que no te dejen rasurarte, que te tengas que dejar el pelo más largo de aquí, que tengan que ponerse falda las mujeres, que no se puedan maquillar, que no se puedan cortar el pelo. Eso es abuso espiritual. ¿Qué rayos le importa al pastor de la iglesia cómo te miras físicamente? Sin embargo, entiendo que si tú vas a ir a un grupo donde todos se ven así, tú no te quieres ver así, pero quieres estar ahí, pues entonces no encajas, vete a otro lado. Ahí el problema también eres tú. No digo como que también tú estás mal en ese sentido, sino que te estás pidiendo peras al olmo, te estás yendo a un lugar donde de plano no van a cambiar. Joana, si te dicen que no escuches a varios que comparten la palabra porque eso es tener comezón de oír y te puedes confundir, ¿es correcto? Ese es un buen ejemplo de abuso espiritual. Tú tienes derecho de escuchar lo que tú quieras. Si tú te pierdes, es problema tuyo, pero tú tenías la libertad de escuchar. Lo que tenemos que aprender a tener es nuestra vida espiritual en nuestras propias manos. No permitamos que lo que digan los demás determinen lo que hacemos. No digo que no sigas consejo. Empecé hablándote del abuso espiritual cuando te hablé de la autoridad. A veces te van a decir algo que la Biblia sí te lo muestra y que es correcto. No seas cabezón, pero no es correcto andar diciéndole a alguien, no escuches a este, no escuches a aquel, nada más porque a mí no me gusta. Galaxy dice, con mi hermano compartimos con los miembros de las iglesias un video de Celorio, quizá lo conozcan. Era la primera etapa de nuestro despertar. Desde el púlpito nos humilló el pastor. Te señalan frente a todos, por favor, o sea, eso es abuso espiritual. Otra cosa es cuando tiran indirectas los pastores, eso es abuso espiritual. Cuando cuentan tus secretos, tú le cuentas algo al pastor o a los hermanos de la congregación en confidencia porque hablan por ti y luego todo el mundo sabe, eso es abuso espiritual. Dice Yuridia, había jóvenes en la iglesia que a veces se iban al servicio de jóvenes a otras iglesias y el pastor castigaba a todos, y cuando otras iglesias nos invitaban a los jóvenes no nos dejaban ir. A mí también me decían eso. A nosotros nos enseñaron que no podíamos irnos a otra iglesia ni aunque no hubiera culto en la de nosotros. Si queríamos ir a otra iglesia tenemos que pedirle permiso al pastor. Pero te voy a decir una cosa que las iglesias hacen y está sistematizado y piensan que es correcto y es abuso espiritual. Cuando llegas a una iglesia nueva y te piden carta de recomendación del pastor anterior, eso es abuso espiritual. Esto es serio y es algo revelador de su servidor, pero creo que es importante decirlo. Cuando yo era el director de mi alabanza, yo ya cantaba, hacía canciones, grababa, iba a diferentes lugares a tocar, pero siempre tenía que ser, por ejemplo, si un muchacho de una iglesia me decía, Liud, ven a mi iglesia a cantar, yo le decía, sí voy. Bueno, no es cierto, yo no les decía sí voy, les digo, ¿sabes qué? Tengo que preguntarle a mi pastor. Le preguntaba a mi pastor y si me decía, ¿qué día es? No, pues tal y tal. ¿Tenemos culto? Sí, pero pues es que, ¿quieres ir? Sí quiero. No, pero es que luego esto y esto. Y después del estire y afloje y él sentirse como que me había dejado bien claro quién era la autoridad, entonces me decía que sí. Y ahí yo le hablaba al muchacho, ¿sabes qué? Me dijeron que sí. Dice, bueno, ahora déjame hablarle yo a mi pastor para ver qué me dice mi autoridad. Y ya cuando su pastor le decía, su pastor tenía que hablar con mi pastor para preguntarle quién era yo y si tenía un buen testimonio y si yo era lo que supuestamente digo que soy. Y ya si mi pastor le decía que sí, entonces ya se agendaba la situación. Todo lo que te acabo de decir, eso es abuso espiritual. Por otro lado, le digo, esto es revelador de su servidor. A mí hasta el día de hoy me cuesta trabajo hacer cosas por mi cuenta. Por ejemplo, hacer un concierto donde se cobre la entrada, lo cual no es nada malo. Me cuesta trabajo porque yo estoy programado a pensar que el evangelio no se cobra. Y es cierto, no digo que se debe cobrar, pero eso no es evangelio. Cuando vas y tocas canciones
por más que las tratemos de santificar, es un show de música, es un concierto y no hay nada malo en ello. Wow, nunca lo había dicho. Esto es un parteaguas en mi vida, te lo aseguro. Pero hasta el día de hoy a mí me cuesta trabajo hacer mis propios eventos porque yo digo, a donde voy es porque usted me tiene que invitar primero. Por eso es que no me muevo tanto, me muevo porque usted me habla. Pero podría, si hubiera los recursos y el Eterno pusiera las circunstancias, hacer algo por cuenta de nosotros y poder movernos, ir a diferentes lugares y usted llegaría ahí, pero habría necesidad posiblemente de cobrar si hacemos un evento grande porque se necesitan recaudar cosas que se hayan invertido y no sería yo querer venderle nada, pero sería la manera de correctamente llegar con usted. Claro, nosotros cuando una persona llega y nos dice, hermano, venga, yo no cobro en lo absoluto. Espero entienda lo que estoy diciéndole, pero sí le puedo decir esto, basado en lo que acabo de contar, que el ciclo de abuso espiritual en mi vida respecto de mi mismo trabajo como músico, cantante, artista, lo que sea, el ciclo en mi vida del abuso espiritual sigue estando ahí. Yo todavía batallo. A mí me cuesta trabajo sentirme cómodo con la idea de ponerle aquí las cuentas para que usted haga un apoyo financiero. Eso me incomoda como no se imagina, pero lo hago porque creo que debo hacerlo, porque usted me lo ha pedido, pero me ve la cara toda incómoda cada vez que le estoy diciendo eso. Y le digo también que si hacemos eventos o cosas así y usted me ve que pongo y tenemos una cuota por algo y después sale alguna persona y dice, están cobrando, ahora ya se perdió y todo eso, y ve que yo trato de justificar ello, ayúdeme y dígame, no lo justifiques, ya nos contaste, nosotros entendemos, porque me cuesta trabajo. O sea, hay gente que vive de esto y vive sacando millones y millones de dólares de personas que siguen abusadas emocionalmente y espiritualmente. Nosotros no hacemos eso, queremos ayudar, pero sabemos que las cosas a veces cuestan. Pero bueno, Daniela dice, es muy interesante lo que dice, hermano, por eso cuando descubrimos la verdad, al menos a mí, me costaba hacer ciertas cosas porque aún tenía esa programación de que me perdería por la coerción que tenía, ¿correcto? Pero es un proceso salir de ese lavado de cerebro. Wow, sí. De niño, llegaba aquí a mi casa el pastor de la iglesia. Yo tuve 2 pastores en toda mi vida. Uno cuando fui niño y otro de adolescente hasta antes de casarme. Llegaba el pastor, se sentaba en el sillón y todo el mundo teníamos que ir a saludarlo. Y se sabía la vida de todos. Eso es abuso espiritual. No tiene nada que saber de muchas cosas. Mi mamá me enseñó y así le enseñaron a ella. De que todas las cosas que yo hacía la tenía que saber el pastor. O sea, literalmente sabía cosas del pastor que no sabía ni mi papá. Yo me crié así. Cosas graves, cosas tristemente vergonzosas. No nada más de mí, o sea, me da vergüenza siquiera pensar que dependíamos de todo lo que decíamos, todo lo que hacíamos, cada cosa que hacíamos, dependíamos mi mamá y yo, sobre todo mi mamá y yo. 100% de lo que dijera el pastor. Un día insultaron, pero horriblemente, a mi hermana, unos supuestos líderes de la iglesia. Y con todo respeto voy a decir esta palabra. Yo, el lío de Manuel Díaz, fui un idiota y fui a pedirle perdón al pastor porque mi papá se había enojado con él. Porque mi papá escuchó. Mi papá fue el último día que se paró en esa iglesia. Mi papá escuchó lo que le dijeron a mi hermana. Yo no sabía nada. Yo era el de la alabanza. Yo no me había enterado de nada. Solamente al final del servicio vi a mi papá bien enojado en la camioneta y el pastor llegando ahí tratando de hablar con él. Y mi papá se le puso al tiro y le habló de tú y le dijo, tú eres esto y aquello y así y así. Y del otro lado estaba mi mamá. Ya no digas nada. Y mi hermana llorando. Y yo dije, ¿qué pasó? No supe nada qué pasó. ¿Y sabes qué hizo el idiota de Liud? Le fue a pedir perdón al pastor por mi papá. Estaba bien menso. Me da vergüenza decirlo. Yo hice algo que estuvo mal. Cuando supe lo que le dijeron a mi hermana, aún así, me acuerdo haberle dicho a mi hermana y a mi mamá y a mi papá, pero no estuvo bien como le hablaron al pastor. Cuando tú me escuchas a mí hablar tan fuerte de todas estas cosas y crees que yo siempre he sido un rebelde, no tienes idea de quién era yo. Yo era el muchacho más obediente de la iglesia. Obediente. Nunca fui por conveniencia, nunca fui por miedo a que me fuera al infierno. Yo quería servir a Dios y eso creo que se refleja. Por eso es que cuando abrí mis ojos, sigo teniendo la misma convicción. Y ya no me importa nada. No me importa si me manda al infierno, pues ni modo. Si me voy a ir al cielo, qué bueno. Ahorita no me apuren esas cosas. No está en mis manos. Yo estaba bien mal. Yo estaba abusado espiritualmente demasiado. Yo era carne de cañón, era el blanco perfecto, muchacho que creció con necesidad de una autoridad paternal porque mi papá estaba aquí, pero realmente no tenía yo una figura paterna. Entonces yo necesitaba amor, como no se imaginan. El arquetipo de la persona perfecta para ser víctima del abuso espiritual es la persona con heridas emocionales. Por eso es que la gente sana emocionalmente no se para en una iglesia, no lo necesita. Vas a ver en las iglesias a las viudas, a los huérfanos, a los niños pobres,
adicciones, a los jóvenes sin papá, a los drogadictos, a las personas que tienen problemas. Y debería ser la iglesia, debiera ser el santuario donde la gente pudiera ser sana. Pero la iglesia se ha convertido en la guarida de ladrones, la guarida de lobos rapaces que se alimentan del corazón de todos esos vulnerables que han llegado a través de promesas falsas de que se van a ir al cielo si están allí en esa iglesia y siguen las doctrinas de esa congregación, y a través de manipulación de miedo si se van a ir al infierno por causa de cada cosa de pecado que hacen. No es una casualidad que la iglesia iniciara en Roma. La leyenda de cómo se creó la ciudad de Roma dice que había dos gemelos llamados Rómulo y Remo, y Rómulo y Remo fueron amamantados por una loba y luego crecieron. Rómulo mató a Remo y Rómulo fundó Roma, pero la correcta traducción de la palabra loba es lupa, y lupa significa prostituta. En realidad lo que las amamantó era una prostituta. La Biblia no le dice la gran ramera, la madre de las abominaciones y las prostitutas de la tierra a Roma porque sí. La prostitución de la fe espiritual hecha por Roma, de la cual todos venimos, es la razón por la cual hasta el día de hoy seguimos comiendo leche de prostituta. La gente se muere porque les hacemos creer que deben necesitar de nosotros para entonces vivir una vida plena. Les decimos que no pueden ir a aprender de nada de sexualidad a los adolescentes, se los tienen que enseñar en la iglesia. Eso es abuso espiritual. Piensa bien en todos los límites en los cuales la iglesia se mete donde no debiera meterse. En todas las cosas donde la iglesia no tiene nada que hacer y ahí se mete, eso es abuso espiritual. Y no nada más el sistema religioso desde Roma y todo lo que viene de él, pero el sistema en tu propia familia. Los sacerdotes católicos le ponían nombre a los niños, llevaban a bautizar y el nombre que le daba el sacerdote es el nombre que le daban al chamaco. Abuso espiritual. Cuando te dan la espalda por dejar de ir a la iglesia, abuso espiritual. Cuando te dicen voy a orar por ti para que regreses, eso es abuso espiritual. No lo saben. Estamos bien traumados, estamos llenos de todas estas cosas. Es la vida que llevamos. Entonces la gente que dice yo vi a esta iglesia y hicieron esto, fui a esta iglesia y hicieron aquello, y luego le dicen no, pues tú eres el malo porque andas de chapulín de iglesia en iglesia. O sea, sí, porque está tratando de solventar su necesidad espiritual a través de una congregación. Cuando te dicen que si dejas de congregarte vas a ser como aquellos que lo tienen por costumbre y va a venir condenación porque no te estás uniendo a los demás hermanos en la fe, eso es abuso espiritual. Cualquier persona que utilice la Biblia a su conveniencia para poder hacer que tú hagas lo que ellos dicen, eso es abuso espiritual. Y estoy cansado. Es pelear contra algo imposible porque la gente no lo ve. Cuando entendí y empecé a tratar de decirle a los demás estas cosas y no pude lograr nada porque la gente no lo entiende, escribí esta canción. La voy a prefaciar. Va a venir en el próximo álbum. El álbum se llama El regreso del príncipe desertor. Y esta canción se llama Síndrome de Estocolmo. Es una condición psicológica de una persona que justifica las acciones malas que su abusador está haciendo sobre ella. Está basado en una anécdota real. Unos ladrones se metieron a un banco en Estocolmo, Suecia, por eso se llama Estocolmo, y una de las cajeras en su trauma del shock de estar de rehén se enamoró de uno de los ladrones, y cuando llegaron los policías para poder rescatarlos, ella no quería ser rescatada, quería estar allí porque se había enamorado del ladrón. Estaba en un shock emocional que no se daba cuenta que ya no pensaba bien. Esta canción, cuando la escuches y no sabes el título, tú vas a decir qué bonita canción le está cantando Eliud a Adonai, y que estoy diciendo que no importa lo que pase, yo estaré con él. Esta canción fue escrita desde el punto de vista de una persona que está siendo abusada espiritualmente y que cuando le dicen sal del ciclo de abuso, nada más se enoja con quien le quiere abrir sus ojos. Y esta canción me duele porque yo era así. Yo estaba ciego y justificaba todas las cosas malas que me hacía mi pastor. A mí me humillaban, pero no te imaginas cómo lo hacían públicamente. El pastor decía que yo era un arrogante. Cuando me ponían a predicar y hablaba, se paraba y le decía, Eliud quiso decir esto y esto y esto otro, porque no le gustaba que yo fuera tan claro. Públicamente me humillaba muchas veces. Y lo que pasaba cuando terminaba eso y yo estaba bien enojado es que me llamaba por teléfono cuando se acababa la reunión y nunca se disculpaba. Y decía, Nambelio, no te enojes, si ya sabes, así, nah. Y seguía yo ahí. Cuando yo entendí que yo estaba abusado espiritualmente y yo quise salir, fue bien difícil.
pero escribí esta canción para recordarme a mí mismo que yo estaba muy ciego, muy enamorado de una persona narcisista que me lastimaba, que nunca le importé lo suficiente, o al menos solamente para sus propios intereses, y que así están la mayoría de las personas. Tal vez te vas a sentir reflejado. Si pasaran años y me dieran una opción, yo prefiero seguir viviendo esta situación. Si me dieran la oportunidad de irme de aquí, ni lo alto ni lo profundo me harían huir de ti. Cuando todas estas lágrimas desaparezcan, yo voy a estar siempre aquí a tu lado hasta el final. Y si todos te dejan, te haré descansar. Debes saber que no sé temer desde que tus palabras déjame ser quien brille en ti, les mostraré lo que no pueden ver. Pueden irse cientos, pueden volver atrás, queriendo abrir mis ojos, mas no me apartarán, porque al mirar tu rostro el mundo, podría morir en paz, pues debes saber que no sé temer desde que tus palabras me hicieron creer. Déjame ser quien brille en ti, que deben saber que tengo mi fe puesta en lo imposible y no me moveré. Dejemos todo y empecemos otra vez. Hagámoslo otra vez.